Este programa contiene material explícito, incluyendo lenguaje ofensivo. Se recomienda discreción. Un king es un king para siempre. En la ciudad de los vientos, la corona domina las calles. Chicago es la patria de todos los Latin Kings. Son los reyes violentos de los barrios sin leyes de Chicago. ¡No paren, no paren! ¡El que pare también recibe! Proteger el orgullo marrón. Su manifiesto dice, el rey muere, pero nos multiplicamos. Puedes robar, puedes tirotearte, puedes hacer lo que quieras. Los Latin Kings matarán a cualquiera para conservar la pureza de su reino. Te van a delatar, a traicionar. Van a dar la orden de atacarte en cuanto te vean. Los Latin Kings son sin duda la pandilla más violenta y brutal que existió en toda la historia de Chicago. Pandilleros, divide y reinarás. Chicago, la ciudad de los vientos, es famosa por sus equipos deportivos, sus restaurantes de categoría y su emocionante vida nocturna. También es donde nacieron las pandillas modernas. El cara cortado original, Al Capone, controló y le dio fama a las pandillas de Chicago, cambiando para siempre la forma de cometer delitos. El crimen organizado es parte de la historia de la ciudad, pero ni siquiera la mafia, en su apogeo, se cobró tantas víctimas como las pandillas callejeras modernas. Al Capone estableció su pandilla al norte de la ciudad, donde cometió algunos de sus homicidios más violentos. Hoy en día, las pandillas de Chicago operan desde Humboldt Park. Humboldt Park tiene dos partes. El este de Humboldt Park y el oeste, que está dominado por los Latin Kings. Humboldt Park es el lugar donde se creó la nación todopoderosa de los reyes latinos. El corazón de su reino. Puede haber 20, 30, 40 o 50 miembros en una cuadra. Es una zona claramente dominada por los Latin Kings. Aquí vemos la L. Representa la palabra Latin. También hay números. Vemos un 2 y por aquí un 7. Eso indica de dónde son, de la 27. Son nombres de calles. 27, 27 y Drake. Los Kings, sin lugar a dudas, son la pandilla más violenta y mejor organizada de Chicago. Esos tipos son letales y no dudan en hacer lo necesario. Matar a un hijo de golpearlo, nada es un problema. Es un ex miembro de los Latin Kings que creció en Humboldt Park y se unió a la pandilla a los 15 años. Me encantaba el pandilleo, me encantaba ganar dinero, me encantaban las me encantaba todo de esa vida. Su historia no es la única. La pandilla ha reclutado a unos 25,000 miembros a lo largo de toda la ciudad. Somos demasiados. No podrían eliminarnos. Ni hoy ni nunca. Y no solo operan en Chicago, sino en todo Estados Unidos. Los Latin Kings son la pandilla hispana más grande de Chicago y del país. Los Latin Kings cuentan con 50,000 miembros en todo el país, lo que los convierte en una superpandilla con facciones en los 4 rincones de los Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles y Nueva York. Pero todos los caminos llevan a su lugar de origen, Chicago, donde los Latin Kings solo desean 3 cosas. Dinero, poder y drogas. Desde metanfetamina y cocaína hasta marihuana, los Kings dominan el narcotráfico de Chicago. La forma de ganar dinero es vendiendo drogas, ya sea cocaína, marihuana o éxtasis. Así es como se gana dinero. Algunas drogas se venden en secreto desde tiendas legítimas. Mercados de fruta, restaurantes, puestos callejeros. Saben que a la gente le gusta comer en puestos baratos, así que abren uno con un poco de dinero y listo. Pueden vender drogas desde un puesto de tamales. Pueden mover 1 kilo de mercancía por el barrio en un carro de paletas. A diferencia de la mayoría de las pandillas, las mujeres pueden ser miembros plenos. Se hacen llamar las Latin Queens y son tan violentas como los hombres. En mi casa entraba y salía droga como si fuera agua.
Solo con agarrar el teléfono y hacer una llamada tenía lo que quería, cuando lo quería. Sonia Rodríguez pidió mantener oculta su identidad. En las calles la conocen como Lady Q. Nombre: Sonia Rodríguez, alias Lady Q. Pandilla: Latin Queens. Lady Q es la exnovia del máximo líder de los Latin Kings, un criminal despiadado llamado Gustavo Colón, conocido como Lord Gino. Nombre: Gustavo Colón, alias Lord Gino. Rango: Corona. Pandilla: Latin Kings. Era duro. Ser la chica de Gino es duro. Es como estar con toda la nación de Latin Kings. Lord Gino ha estado preso durante décadas, pero se las arregló para crear el imperio criminal de los Kings desde la cárcel. Lady Q lo ayudaba a manejar las calles. Yo era los ojos y los oídos de Gino, así que si me enteraba de que alguien estaba tratando de pasar por encima de él, ya sea en una venta de drogas o simplemente queriendo estafarlo, se lo informaba directamente a Gino, y él se encargaba de esa persona de inmediato. Actualmente, Lord Gino está preso en la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado. Está encerrado junto a algunos de los peores criminales del país. Pero eso no logró disminuir su poder. Él fue el Latin King original. Él es el jefe. Lord Gino es la corona de los Latin Kings. Corona, miembro de mayor rango. Junio de 2003. La ATF y el Departamento de Policía del Condado de Cook formaron un comando especial conjunto. Su plan era desbaratar a los Kings apresando a sus máximos líderes. La llamaron Operación Corona Rota. Había una sola manera de reunir información sobre la pandilla: desde adentro. Había personas que trabajaban para arrestarlos, había personas que trabajaban por razones monetarias y había personas que trabajaban porque buscaban venganza. 2 miembros de alto rango ayudarían al comando a reunir información confidencial sobre la estructura y las operaciones de los Latin Kings. Pero para conseguir pruebas necesitaban un infiltrado. Y finalmente lo consiguieron. Uno de nuestros informantes tenía un pariente dentro de la pandilla y me lo presentó. Y después de ese encuentro, decidió trabajar para nosotros como infiltrado. El miembro de los Latin Kings aceptó llevar una cámara oculta. Era la última persona de la que sospecharía la pandilla. Ese miembro en realidad era la persona a cargo de asegurarse de que todos asistieran a las reuniones de la pandilla. Así que podía pasar todos los controles de seguridad que ellos pensaban que tenían. El infiltrado llevaba un micrófono oculto a las reuniones. Las autoridades notaron que había un nombre que se repetía una y otra vez: Fernando Ace King. Nombre: Fernando King, alias Ace. Rango: Inca Regional Supremo. Pandilla: Latin Kings. Es temido por los Kings. Es una persona muy violenta. Ace era el segundo al mando en Chicago. Brindaba protección para los miembros que vendían drogas y era conocido por su mal genio y su brutalidad. En esta grabación oculta, se puede oír a Ace ordenando la golpiza de otro Latin King. ¡Cierra la puerta! Ya está, ya está. Les voy a enseñar a los Clown Town cómo se hacen las cosas. ¡Golpéenlo! No nos gusta esta... No iba a ser un blanco fácil. Ace sabía cómo eludir a los policías e informantes. Había aprendido, gracias a otras investigaciones policiales, a aislarse a sí mismo de las autoridades. Para llegar a Ace, el infiltrado iba a tener que solicitar su ayuda. En 2006, el informante armó una falsa venta de drogas y le pagó a Ace para que lo protegiera. El informante habló con él y le dijo: «Sabes que trabajé como dealer y comenzaré a vender otra vez. ¿Puedes ofrecerme la misma protección que le ofreces al resto de los miembros?» Ace quiso que le pagara con droga. Así que en una noche fría de Chicago, el informante le dio 1 kilo de cocaína falsa. ¡Feliz Navidad! Esta cámara oculta muestra a Ace metiendo la cocaína envuelta en una toalla en un conducto de calefacción. Las autoridades estaban reuniendo pruebas muy valiosas contra Ace y los Latin Kings.
Pero su poderoso imperio no iba a derrumbarse tan fácilmente. No importa de dónde seas, todos somos Latin Kings. Sí, exacto, ¿qué hice? Solo le tiré una cerveza a una chica. Eso no se hace. Vayas donde vayas, hay un Latin King. Somos así de grandes. Chicago. Ubicada sobre las frías costas del lago Michigan, esta ciudad tiene casi 3 millones de habitantes. Para los 25,000 pandilleros que viven aquí, Chicago representa una sola cosa: la nación todopoderosa de los reyes latinos. Son cada vez más fuertes. Es así. Cada año tienen reclutas nuevos. Cada año tienen miembros nuevos. La historia nunca termina. La historia de los Latin Kings comenzó en los años 40, cuando los puertorriqueños y mexicanos que huían de las revueltas políticas buscaron refugio en Chicago. Pero allí, muchos inmigrantes hispanos solo encontraron racismo. Lo único que me impresionó cuando llegué a Estados Unidos fue la injusticia con la que las autoridades trataban abierta y descaradamente a las personas de color. Los inmigrantes se respondieron formando grupos sociales, afirmando que fortalecían su sentido de la comunidad. Uno de ellos eran los Latin Kings. Los Latin Kings se formaron para proteger a la comunidad. En aquella época mantenían la seguridad en el barrio. En la década del 60, los Latin Kings se metieron de lleno en el movimiento por los derechos civiles, luchando para cambiar el sistema. No era un grupo de matones. Ellos unían a los inmigrantes, los registraban para votar, impulsaban la educación, la igualdad de derechos. Pero el sueño de cambio no duró demasiado. La culpable fue la heroína. Los Latin Kings vieron que podían sacarle rédito a la adicción, y la nación tomó un nuevo rumbo. El narcotráfico se instaló en el barrio. El dinero fácil y la codicia comenzaron a matar a gente a diestra y siniestra. A comienzos de los 70, cada vez más Kings se metían en el negocio de la droga, y el grupo social se convirtió en otra cosa. Había peleas y las peleas llevaban a tiroteos o quién sabe qué más, porque ya eran una pandilla. Cuando la pandilla comenzó a crecer, emergieron dos jóvenes líderes. En el sur estaba Raúl González, un mexicano también conocido como Baby King o BK. En el norte había un puertorriqueño llamado Gustavo Colón, conocido como Gino. Tenía solo 18 años, pero pisaba fuerte. Tenía ese tipo de poder, ese tipo de carisma. Su talla era tremendamente grande. La policía de Chicago también centró su atención en Gino, pero por otros motivos. El 28 de septiembre de 1972, acusaron a Gino de asesinar a otro adolescente en el barrio de Humboldt Park. Gino fue encontrado culpable y recibió una condena de 30 a 60 años en la prisión de Stateville en Joliet, Illinois. En la cárcel comenzó a crear un complejo sistema de leyes para los Latin Kings. Lo llamó la Constitución. Mientras estaba preso, inventó esos códigos de conducta y esas reglas para todos los miembros de los Latin Kings. Y luego se extendieron por toda la nación y por los barrios. Todos tenían que obedecer esas reglas. El código de conducta se convirtió en el alma de la nación. En esa época era sencillo. Si eras un Latin King, tenías que aprenderte las leyes y tenías que saber bien en qué creías. El inmigrante puertorriqueño Raimundo Sánchez estaba dispuesto a seguir las reglas de Gino. A los 11 años, vivía con miedo a su padrastro abusivo y quería una forma de escapar. Recuerdo que sacó un 38 de cañón corto y me lo apoyó en la cabeza. Tiró el percutor hacia atrás y mi hermana y mi madre vinieron corriendo y se pusieron en el medio para no darle la posibilidad de dispararme. Su vía de escape fue juntarse con los Latin Kings en su barrio. Eran chicos que
Básicamente me aceptaron por lo que era. Estando con ellos, podía expresarme libremente. Incluso trató de venderles el arma con el que su padrastro le había apuntado. No quisieron comprarla porque si la policía sabía que me juntaba con ellos, ese iba a ser el primer lugar donde la buscarían. En 1975, Raimundo se convirtió en un Latin King por medio de una violación. Violación, iniciación violenta a la pandilla. Se unió a otros cientos de miembros de Chicago y juraron lealtad a la nación. En esa misma época, los Kings comenzaron a aceptar mujeres en la pandilla. Fueron conocidas como las Latin Queens y se esperaba que fueran tan violentas como los hombres. Salíamos a las calles y dábamos golpizas, nos tiroteábamos, llevábamos drogas y vendíamos drogas. Igual que los Latin Kings. No había diferencia, solo que éramos mujeres. Sonia Rodríguez, de 15 años, conocida como Lady Q, soportó una golpiza de 3 minutos para unirse a la pandilla. Poco después, lideraba su propio grupo de 6 mujeres. En esa época las Queens éramos salvajes. Sentía que estaba en la cima del mundo, como si me hubiera ganado una medalla de oro. Su grupo ganaba dinero vendiendo cocaína. En esa época nos dedicábamos a ganar dinero traficando drogas. Eso hacía yo. Jamás había visto tantas drogas y tanto dinero como cuando era una Latin Queen. Era como un negocio expandiéndose. Si no estabas dispuesto a ser violento y a luchar por ese negocio, entonces no eras bienvenido. Aunque la pandilla tenía otros líderes como BK, Gino los eclipsaba desde la cárcel y se estaba convirtiendo en la imagen de los Latin Kings. En 1983 se quedó con el título de corona y todos comenzaron a llamarlo Lord Gino. Lord Gino se comportaba como un miembro de la realeza y solo se rodeaba de un grupo selecto. Lord Gino solo trataba con una cierta cantidad de personas, no tenía contacto directo con la mayoría de los subordinados. Se diría que se protegió a sí mismo de las personas que podían hacerle daño. La mayoría aceptó el liderazgo de Lord Gino, excepto Lady Q. Cuando se enteró de que su autoridad estaba siendo cuestionada, le pidió que lo visitara en la prisión de Stateville. Un bellísimo hombre se acercó a mí y me preguntó, ¿y tú ahora qué tienes para decir? Y lo miré y le repetí cada palabra. Y desde ese día no quiso que visitara a nadie más. Tenía que verlo a él personalmente. Nos teníamos confianza y no había nada que no pudiera contarle. Se convirtió en la intermediaria privada de Lord Gino y se encargó de negociar con uno de sus aliados más importantes, los guardias de la prisión. Me encontraba con los guardias en la zona sur y les pagaba para que llevaran una cierta cantidad de drogas a la cárcel. Bajo el liderazgo de Lord Gino, los Kings estaban apoderándose de las cárceles de Illinois. Los Latin Kings eran los únicos que recibían toda la droga en el sistema penal. Y si querías droga, tenías que pedírsela a un Latin King. En 1985, Big T, un ejecutor de los Kings, fue condenado por narcotráfico. El castigo no hizo más que impulsar su negocio. Seguía vendiendo droga en la prisión, porque era un Latin King. Y la gente me tenía miedo allá adentro. Yo era el capitán de mi barco. Ser el capitán del barco, controlar una parte de la prisión. Los Latin Kings estaban creciendo. Siguiendo las enseñanzas de Lord Gino, irrumpieron en Nueva York y se extendieron por todo el país. Los Kings son iguales en todas partes. Tal vez hay unas pocas reglas que varían según cada lugar, pero siempre es el mismo código de conducta. Lord Gino parecía invencible, hasta que, según dicen algunos, se pasó de la raya. Julio de 1989, prisión de Stateville. Lawrence Kush, un oficial penitenciario, fue asesinado a golpes con un tubo de hierro. Kush, de conducta intachable, había interferido con el tráfico de drogas de los Kings dentro de la cárcel. Enseguida sospecharon que Lord Gino había ordenado su asesinato. Aquí nadie asesina o ataca a un oficial si la orden no viene de una autoridad, porque siempre hay repercusiones.
La prisión extremó la vigilancia de Lord Gino, pero jamás fue acusado por el homicidio. Lord Gino fue trasladado a un centro penitenciario en Pontiac, Illinois, para disminuir su control en Stateville. El reino estaba bajo fuego y no tardaron en aparecer grietas, incluso en los niveles superiores. Gino era la clase de persona que solía decir mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Nunca puedes confiar del todo en alguien. Punto. La nación todopoderosa de los Reyes Latinos, nacida y criada en el barrio de Humboldt Park, en Chicago, es la pandilla hispana más grande y antigua de los Estados Unidos y tiene presencia en casi todo el país. Hay hermanos en Texas, Nueva York, Connecticut, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California. Estamos en más o menos 41 estados. La superpandilla se rige por un complejo sistema de reglas, símbolos y rangos ideado por el Rey de Reyes, Gustavo Colón, conocido como Lord Gino. Hasta tenemos un manifiesto. Está mucho más organizada que cualquier otra pandilla. Esa organización comienza con la estructura que imita la de una corporación. En Chicago, la pandilla se divide en regiones: Montrose, Humboldt Park, South Chicago, Little Village y Crown Town. Dentro de cada región, hay docenas de facciones divididas en barrios. Las facciones y las regiones están gobernadas por una elaborada estructura jerárquica que comienza con las dos coronas, Lord Gino y BK. Le siguen los oficiales regionales, parecidos a los generales. Cada oficial regional tiene 15 o 20 facciones. Primero están las coronas y después los oficiales. Los oficiales lideran una determinada cantidad de facciones. Y cada una de las facciones tiene su propio ejecutor. La estructura sigue de manera vertical. En la cima de cada facción están los incas, los oficiales de mayor rango. Le sigue el cacique o jefe, el segundo al mando. Cada facción tiene un ejecutor que se asegura de que todos sigan las reglas. Y por último, están los soldados, la columna vertebral de la pandilla. Hay una cadena de mando y todos tienen que respetarla. Los soldados patrullan las calles, protegiendo el territorio de los Kings de sus rivales, como los Satan Disciples. Aquí SD, de Satan Disciples, y KD Killer. Significa asesino de Satan Disciples. Tenemos gente escondida en los techos con armas. Un silbido y aparecerán Latin Kings por cada esquina. En una ciudad como Chicago, el reclutamiento es una prioridad. No hay límite de edad ni requerimiento de raza. Y los reclutas provienen de toda la zona metropolitana. Solo importa su voluntad para ponerse al servicio de la pandilla. Puedes tener 10 años, la edad no interesa. Si tienes lo que hace falta y puedes demostrarlo, te iniciaremos al instante. Los King llaman a los posibles reclutas la nueva generación. El primer paso para unirse a la nación es soportar una golpiza brutal. Big T ordenó muchas de esas iniciaciones. Puedes iniciarte soportando una violación o una golpiza de 3 minutos. ¿Tienes algún tatuaje? Algunos reclutas también tienen que cometer un delito como prueba de su lealtad. ¿Ya lo revisaste? Si todavía quieres ser un Latin King, puede que tengas que hacer algo más. Súbete los pantalones. ¿Dónde vives? Tal vez te enviemos a cumplir misiones. Tal vez tengas que dispararle a alguien. Tal vez tengas que robarle a alguien o hacer ciertas cosas en el barrio para probar tu valor. Solo después de superar esas pruebas físicas, un recluta puede aprender las enseñanzas de la nación. El soldado debe memorizar las reglas y jurar honrarlas. Todos deben obedecer las reglas y se las toman muy en serio. Siguen las reglas al pie de la letra y esa es la razón de su éxito. Para los Latin Kings, cada letra, cada palabra y cada acto tiene un significado. Almighty o Todopoderoso es un amor medido en gran armonía se hallaba.
Latin o latino es tribu latinoamericana iluminado naturalmente. Kings o reyes es nobleza y conocimiento indestructible creciendo con fuerza. Nation o naciones, aliados naturales juntos en un núcleo. Las Latin Queens son una parte esencial de la pandilla. Cuando son reclutadas, también deben demostrar su valor. Solíamos observar a los chicos cuando salían a hacer su mugre, pero con el paso del tiempo nos volvimos tan malas como ellos. O sea, las chicas no van a dudar en quitarte la vida si se encuentran en esa situación. A veces se encargan de llevarnos las armas. O les damos misiones en las que, por ejemplo, nadie sospecharía de 2 mujeres. También hacen ejecuciones. Las enviamos a hacer cosas en los barrios donde nadie sospecharía de una mujer. Pero son Latin Queens. Tanto los hombres como las mujeres prometen seguir los 5 principios fundamentales. Un king es un king para siempre. Ningún king debe cometer actos homosexuales. Ningún king debe colaborar en los medios. Ningún king puede abandonar la nación sin la aprobación de las coronas. Y si un king se mueve, todos se mueven. Los que rompen las reglas son disciplinados en las reuniones semanales. Durante esas reuniones, el líder hace el papel de juez y hay un coordinador legal que representa al acusado. Y se decide si esa persona será expulsada o si será violada. En este caso, violar significa recibir un castigo físico. Esta filmación muestra la violación de un soldado que no cumplió la orden de matar a un rival. Vengan, en círculo. El cacique ordenó que formaran un círculo, cosa que suelen hacer en las reuniones. Y después de eso, les dijo a todos los que estaban en la casa que golpearan a ese miembro. Básicamente lo golpearon de pies a cabeza. Después de un minuto, los pandilleros se cansaron y se detuvieron. Y el Inca dijo, no, sigan. Continúen. No pares, Joe, ¿por qué paras? ¡No paren! El que pare también recibe. El máximo castigo de la nación se llama el golpe de oro. Golpe de oro, castigo de un oficial. Si tu facción recibe el golpe de oro, es porque pasó algo muy malo. Es cuando el ejecutor llega con otros 12 tipos y le hacen una visita especial al Inca por haber metido la pata. La piedad no está asegurada. A veces solo lo muelen a palos, le dan un balazo en la rodilla, un batazo en la cabeza, le arrancan la corona. Arrancar la corona, expulsar de la pandilla. Y a veces lo matan. Los colores de los Latin Kings son sagrados. Son los colores que nos representan. El negro y el dorado. El dorado es por el sol. Le rezamos a Java mirando hacia el este. Y el negro es por la oscuridad entre los enemigos. Sus símbolos preferidos son la corona y el león, íconos del valor y el orgullo. Estos símbolos están en todas partes, incluso en sus tatuajes. Cada Latin King debe llevar un tatuaje de corona o de las iniciales de Latin Kings o de puntos. Los Latin Kings es la única cosa que aman. Todo lo demás, al... La corona también aparece en los grafitis que marcan su territorio. Los Kings de la zona sur de Chicago, en su gran mayoría de raíces mexicanas, suelen utilizar la corona de 5 puntas. Las 5 puntas simbolizan el amor, el honor, la obediencia, el sacrificio y la rectitud. Si estás en territorio de los Kings, definitivamente verás grafitis de la corona, con una L a un lado y una K al otro. ¿Qué significa Latin Kings? Latin King Nation y la corona de 5 puntas. Los Latin Kings también lucen una corona de 3 puntas. La de 3 puntas es principalmente usada por los Kings puertorriqueños. La seña de los Latin Kings simboliza una corona de 3 puntas, con los dedos índice, pulgar y meñique hacia arriba. Las 3 puntas son conocimiento, sabiduría y entendimiento. Todos los Latin Kings que lucen la corona saben una cosa con certeza. La muerte jamás está lejos. Rey de reyes, creador del universo y dador de la vida.
Como muestra esta filmación de 1990, a los caídos los despiden con el máximo respeto. El King al que están honrando había sido asesinado unos días atrás por un pandillero rival. King ayer, hoy, mañana y siempre. Amor. Amor. Para los Kings, la muerte es una realidad, pero el mensaje para las otras pandillas es claro. Si se meten con un Latin King, se meten con toda la nación. Si caminas por el barrio equivocado con los colores equivocados, te van a parar, te van a checar, quizás hasta te valen. Cuando estás en Chicago, tienes que saber por dónde vas. Estos no andan con vueltas. ...1989, Pontiac, Illinois. El brutal asesinato de un guardia promovió el traslado de Lord Gino, el líder de los Latin Kings, a la prisión de Pontiac. El plan, ideado para despojarlo del control de los Latin Kings, no dio resultado. Él controlaba a los presos, controlaba a todos. A todos. Los Kings son la pandilla más grande de la prisión y la pandilla más temida de la prisión. Tienen acceso a un montón de armas y drogas dentro de la cárcel. Pero el reino estaba a punto de tambalear. Durante más de 5 años, Sonia Rodríguez, Lady Q, había sido la novia de Lord Gino y lo ayudó a gobernar la nación. Lo visitaba 5 veces al mes. Hablábamos por teléfono. La verdad, ser su novia no era para nada glamoroso. Lady Q oyó el rumor de que uno de los socios íntimos de Lord Gino era un informante. Gino no le creyó. Podría haberle dicho que ese tipo no era para nada bueno, pero Gino no iba a creerme hasta que esa persona terminara metiendo la pata. Le dije a Gino que lo que decían era verdad, que no era bueno, que era un chivo. Chivo, informante. Poco después, Lady Q habló con la corona. Estaba harta de esa vida y le pidió a Lord Gino que se retirara. Quería que renunciara a su corona, cumpliera la condena y comenzara una vida nueva conmigo. Eso era lo que quería. Lord Gino se negó. Supongo que el poder lo atraía demasiado. En esa época lo único que importaba era el poder. Lady Q se alejó de Gino y de su título de reina de reinas. Pero Lord Gino no tardó en hallar un reemplazo. En 1990 lo transfirieron nuevamente, esta vez a la penitenciaría de Menard, a 560 kilómetros al sur de Chicago. Allí se casó legalmente con Marisol Rodríguez. Al igual que Lady Q, se convirtió en los ojos y los oídos de Gino. Él trabaja junto a su esposa. A través de ella manda muchos mensajes a las calles. El poder de Lord Gino parecía estar intacto y estaba cerca de quedar en libertad. En 1997, Lord Gino solicitó la libertad bajo palabra después de pasar 25 años en varias cárceles. No tenía idea de que la ATF había estado trabajando en secreto para presentar una causa federal, reuniendo pruebas para acusarlo por tráfico de drogas. Tenía varios celulares, incluso cuando los celulares recién estaban empezando a ponerse de moda. Tenía toda una red con la que podía comunicarse con el exterior. Lord Gino consiguió la libertad provisional y estaba listo para salir de la cárcel. La nación se preparaba para recibir a su rey. Todas las facciones estaban listas para recibirlo. Ese fin de semana iba a haber una gran fiesta de bienvenida. A último momento, la ATF puso a Lord Gino bajo custodia antes de que pudiera abandonar su celda. Subieron a Gino Colón a una camilla, lo ataron y se lo llevaron. Si nosotros íbamos a la celda y lo arrestábamos a la fuerza, íbamos a causar un posible problema entre la población de presos. Lo acusaron de conspiración, de tráfico de drogas, todo tipo de cargos. Marisol, la esposa de Gino, también fue acusada de conspirar para distribuir cocaína, heroína y marihuana. Los Latin Kings estaban en shock. ¡Bam! Nos voló la cabeza. ¡Wow! Todos empezaron a señalar, todos empezaron a especular. Fue ese hermano, fue aquel hermano, fue la esposa. Había toda clase de rumores.
Lord Gino fue hallado culpable de 18 cargos. Desde conspiración para traficar drogas hasta uso de un teléfono para facilitar un delito de drogas. Fue condenado a cadena perpetua y lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado. Basaron todo el juicio en las conversaciones telefónicas. Lo hallaron culpable de 18 cargos e inocente de uno solo. Le dieron la posibilidad de apelar y le ruego a Dios que gane la apelación. Por primera vez, Lord Gino quedó en confinamiento solitario, encerrado durante 23 horas al día y con solo 2 llamadas telefónicas por mes. Fue un golpe duro para los Latin Kings, pero no caerían sin pelear. Desde 1997 hasta 2003, los Latin Kings expandieron su imperio criminal en Chicago. Se involucraron en la falsificación de permisos de residencia para extranjeros. Ganaban mucho dinero con eso. Los Kings también tenían otros negocios más siniestros. Lo que llamamos tumbes. Tumbes, robos. Por ejemplo, si un vendedor de droga del barrio no está pagándonos sus impuestos, nos metemos en su casa y le robamos toda la droga y el dinero. Están creando negocios legítimos. Cualquier negocio que maneje efectivo, porque eso les permite canalizar dinero a través de él. En diciembre de 2003, 5 años después del arresto de Lord Gino, un comando especial conjunto montó otra ofensiva contra los Latin Kings. La Operación Corona Rota. Trabajaron en secreto durante 3 años, reuniendo cientos de horas de grabaciones y filmaciones ocultas, incluyendo esta violación de un miembro de la pandilla. Pero el blanco principal de la investigación era el segundo al mando de los Latin Kings, Fernando Ace King. El número 2 al mando era el objetivo primario de los federales. El comando especial le tendió una trampa a Ace y a la pandilla a través de informantes infiltrados. Uno de ellos fingió ser un vendedor de drogas y le dio a Ace 1 kilo de cocaína falsa a cambio de protección. ¿Lo guardo en un lugar frío? No hace falta. El 5 de diciembre de 2006, los federales entraron en acción. Ace fue arrestado en la casa de su madre, acusado de conspiración para traficar drogas y distribución de cocaína. Teníamos más de 100 grabaciones ocultas de Fernando King hablando en persona o a través de alguna llamada telefónica. Ace y otros 34 miembros de los Latin Kings fueron arrestados por cargos que iban desde conspiración para poseer y distribuir cocaína hasta posesión ilegal de armas de fuego. 34 de ellos recibieron sentencias de entre 5 y 40 años de prisión. Fernando Ace King fue hallado culpable de todos los cargos. Su sentencia aún está pendiente. Ahora Gino estaba exiliado en la prisión de máxima seguridad de Colorado, apartado de la nación que había creado desde su celda. Su poder había disminuido, pero no se extinguió. Lord Gino sigue siendo nuestra corona. A algunos King ya no les importa un Dicen, a la con él no es nadie, está encerrado. Pero muchos no entienden que sí, está encerrado, pero su esposa aún lo visita. Ya seas un King de la vieja escuela o de la nueva escuela, sabes bien quién es Lord Gino y sabes perfectamente que lo tienes que respetar sin condiciones. Para el Comando Especial de la ATF y la Policía del Condado de Cook, la Operación Corona Rota, que culminó con la condena de 35 Latin Kings de alto rango, fue un éxito. Sin embargo, admiten que la investigación solo se enfocó en la zona sur de Chicago, dejando intacto al resto de la ciudad. Algunos dicen que debieron ampliar la zona de operaciones. Cuando hicieron la operación Corona Rota, solo atacaron calles específicas de la zona sur.
Debieron haberlo hecho en todo el país. Día tras día, autoridades de Chicago siguen de cerca a los Latin Kings en estas calles. ¿Con quiénes estás? Con ¿Con nadie. 27 y Homan? Pero son realistas con respecto a sus esfuerzos. Saben que cuando cae un King, otro se levanta. Es una batalla que nunca se podrá ganar, solo podremos contenerla. En su celular dice Homan y 23, ¿ven? Es un King de Homan y 23. Y estoy siendo realista, es lo único que podemos hacer. Quiero que desaparezcan. Nada de holgazanear. Vayan a casa, hace frío. La operación servirá como advertencia para el próximo líder de los Latin Kings. Aquel que quiera estar al mando de los Latin Kings tendrá que decidir si quiere ser el próximo Fernando King, si está dispuesto a correr el riesgo de pasar el resto de su vida en la cárcel por tener un infiltrado. Ese es el riesgo que esa persona correrá. Para algunos Kings, correr el riesgo de ir a la cárcel o incluso de morir ya no vale la pena. Lady Q abandonó la pandilla en la década del 90 después de terminar su relación con Lord Gino. Ya no valía la pena, no quería saber nada más. O terminaba en la cárcel por mucho tiempo siguiendo con esa vida, o me alejaba de todo y sentaba cabeza. Y elegí alejarme. Se fue con el consentimiento de Lord Gino. Para Big T, no fue tan fácil tomar esa decisión. Quería irme. Y al principio los demás no querían que me fuera. Pero no podían obligarme. Si estás dispuesto a pagar el precio, no hay nadie que te pueda obligar. Y Big T pagó el precio. Su boleto de salida fue una violación. Me dieron en la cara, me dieron en las piernas, en todos lados. Te patean, te dan puñetazos, te golpean en todo el cuerpo y de todas las maneras posibles. Es tu boleto de salida. Después de eso no hay nada más. Todavía vive en Chicago, pero no revela nada más sobre su vida actual. Big T admite que al final del día sigue siendo leal a la pandilla. En el fondo todavía soy un Latin King, sigo sintiendo amor por la nación, ¿comprendes? Pero ya no quiero llevar ese estilo de vida. Por cada King que renuncia, miles permanecen fieles a la nación. Algunos dicen que están escribiendo una historia sin fin, donde siempre habrá alguien en el trono. Toda su existencia está basada en el miedo a lo que son capaces de hacer. Se derramó demasiada sangre. Hay demasiada sed de venganza. Y hay demasiado dinero en juego como para que cambien. Nunca los podrán eliminar. Es imposible. A menos que pongan a todos los Latin Kings contra una pared y les disparen en la cabeza. A cada uno de ellos.